Pues bien, sean bienvenidos a Casa de Oración. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio con la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Si me ayuda a abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos a estudiar el capítulo 10. ¿Ya está conmigo? No. Sí. Abra su Biblia, por favor. Los que todavía no la tienen lista. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a avanzar una buena porción el día de hoy. Así que ya con sus ojos ahí, vamos a iniciar. Capítulo 10, versículo 1. Sígame por favor ahí en su Biblia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Acompáñenme a hacer una oración, por favor, ahí en su lugar. Amado Señor, damos muchas gracias por este día. Señor, ¿quién podrá explicar tu palabra a la perfección? Es profunda, Señor, es viva, es eficaz. Pero esta mañana, Señor, venimos bajo tu gracia para pedirte que nos guíes. Vamos a escuchar tu dulce voz, podamos comprender lo que quieres hablar a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús, porque no hay otro nombre, Señor. No hay otra manera en la que nosotros podamos entender las cosas espirituales, sino a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hay una porción importante que tenemos que avanzar el día de hoy. Así que vamos, ponga sus ojos conmigo ahí en Hechos 1. Hechos
10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vamos a partir de Cesarea, ¿no? Lo identificamos ahí, es de las primeras palabras que encontramos. Y esta es la tercera vez que Lucas habla de Cesarea. La primera vez que escuchamos de este lugar fue cuando Felipe, ojalá que lo recuerde y lo tenga fresco porque tiene poco que lo vimos, fue cuando Felipe radicó ahí después de haber predicado, mientras iba de camino a Azoto. ¿Se acuerda? Sí, que había estado con los samaritanos y entonces iba para allá. Lo vimos en Hechos 8, el verso 40, si no me equivoco. La segunda vez que supimos de Cesarea fue cuando Pablo escapa de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Ese sí tiene todavía menos que lo vimos, que no sabíamos si era mejor tenerlo cerca o como hermano o como perseguidor de la iglesia, y entonces los hermanos lo toman y van a Cesarea y ahí lo suben a un barco y lo mandan a Tarso, a su casa. Vaya a su tierra, hermano. Y llegó la paz a las iglesias. ¿Sí se acuerda? Muy bien. Esta fue la segunda vez que escuchamos algo sobre Cesarea. Y esta es la tercera vez que Lucas cita este lugar con Cornelio. Cesarea es lo que el día de hoy sería Tel Aviv. Es un lugar bastante conocido. Hay muchos conflictos en la actualidad en esa zona. Y este lugar es de mucha importancia. Después de Jope, que lo vimos la semana pasada, está toda la costa, o sea, hay mar. Después de Jope, Cesarea es muy importante y lo fue porque fue una ciudad romana y eso lo hizo ser un lugar muy importante. Es más, ahí era donde vivía Pilato. O sea, era una capital totalmente romana y ahí radicaba Pilato. Y era la ciudad sede donde estaba la casa del gobernador. Entonces era un lugar bien importante en aquel entonces. Y ahí era donde vivía Cornelio. Ahí era donde él también radicaba. Y lo otro que nos revela la escritura de esta porción que estamos estudiando es que este Cornelio, además de que nos da su nombre, nos dice que era centurión. Era centurión, o sea que era soldado y tenía a su cargo entre 100 y 200 soldados, más o menos. Esa era su función. Y estaba al frente de una compañía que se llamaba La Italiana. Hasta aquí vamos ahorita. Versículo 2 nos sigue describiendo un poquito más de este Cornelio y nos dice algunas características como piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. Y nos dice también que hacía muchas limosnas al pueblo. Y lo último que nos dice, la cuarta característica, es que oraba a Dios. ¿Cuándo? Constantemente, dice alguna versión. Otras versiones dicen siempre. Y entonces, mire, es evidente que por la carrera militar que tenía Cornelio, él había conocido la religión judía. Él era romano. Y entonces él por su trabajo había conocido esta religión judía y la tomó para sí. La tomó para sí. Aunque él era un gentil, dice la escritura que daba limosnas, que era un hombre de oración. ¿De dónde lo aprendió él? Seguramente de estar conviviendo con judíos, de observarlos, de acudir a las sinagogas. Y eso lo volvió un hombre piadoso, así lo llama la escritura, y temeroso de Dios. Son las 4 características que nos da y podríamos concluir con mucha certeza que iba a las sinagogas judías, acudía a las sinagogas. Sin embargo, no consintió con ciertos ritos judíos, por ejemplo, el de la circuncisión. O sea, de ahí ya fue donde dijo, no, mira, si me agradan muchas cosas, soy un hombre de oración, doy limosnas, pero esto de la circuncisión, no, yo no soy judío, ¿no? Lo cual podríamos llamarle nosotros que era un simpatizante.
así, nada más un simpatizante. ¿Y qué es esto? Bueno, una persona que trataba de vivir en armonía con la doctrina o las enseñanzas judías, como podrían ser los 10 mandamientos. Entonces los conocía, trataba de vivir acorde y lo sabemos porque expresaba su amor a Dios a través de las limosnas, de la oración. Y podríamos decir que este hombre Cornelio tenía un corazón que buscaba a Dios, que buscaba a Dios. Primer pregunta del día. ¿Está listo? ¿Están serios? La pregunta es, ¿cómo está tu corazón esta mañana? ¿Estás viviendo la porción que el Señor te ha revelado hasta ahora? Porque estamos hablando de Cornelio y de que a él le fue revelada una porción y él trataba de vivir conforme a lo que le había sido dado. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿O será que ya te conformaste con esa porción que te fue dada, te contentaste y listo, y ahí estás ya? Hasta ahí llego, somos felices el Señor, yo y yo, estamos en comunión y no más, hasta ahí llego. ¿O es que en tu corazón todavía anhelas más? ¿Quieres más de Dios? ¿Conocer más su carácter? ¿Deseas conocerle mayormente en la intimidad, sus atributos, su soberanía, ese conocimiento íntimo? Porque Cornelio había vivido a la luz de lo que él tenía y Dios estaba a punto de darle una porción mayor. Amén. Mire, acompáñeme a Isaías 55. No pierda el libro de los Hechos. Isaías 55, versículo 6. ¿Ya está ahí? ¿Sí? El libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahí están dos palabras importantes, buscad y llamad. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos a Cornelio con ese tipo de corazón. Por eso yo le preguntaba a usted. Era un hombre que estaba buscando y que estaba llamando. Con lo que le había sido dado, él estaba buscando. Y yo les voy a leer Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Y este es precisamente el punto clave. Que algunos de ustedes están viviendo una religión. O tal vez solo eres un simpatizante de la iglesia, que estás procurando empatar algunos principios cristianos, algunos principios de la Biblia, con tu estilo de vida. Yo platicaba con una persona hace un par de semanas y entonces me decía, ya entiendo esto de la carne y del espíritu. Oye, pues qué bien, ¿no? Yo me sentí contento, dije, ya está entendiendo algo. ¿Y cómo está la lucha? No, no hay lucha, me dijo. Ah, ¿y cómo le haces? Mira, procuro empatarlos. O sea, como esto de los dos perros que están peleando, pero no pelean. Yo los tengo ahí a los dos tranquilos y a eso se refiere esta parte de simpatizar. Le dije, no, no es así. Dice que hay enemistad. La carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra y no puedes. Le dije, tú estás haciendo una filosofía nueva donde puedes ahí mantener a tus perros. Le dije, pero eso no es verdad. El día que menos te lo esperes, la carne toma lugar. Vamos a continuar. Hechos 10:3, por favor. Sigue hablando de Cornelio
Y entonces nos dice en el versículo 3, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día. ¿Cuál era su visión? Bueno, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, le llama por su nombre. Y es que vamos a encontrar un paralelo con una historia que ya leímos, y fue la visión que tuvo Ananías y Saulo. ¿Se acuerda? Allá en Damasco. Pero ahora la historia que se va a desarrollar casi igual es Cornelio y Pedro en Cesarea. Son dos visiones, a uno a cada lado, donde están haciendo sus cosas, llevando su vida, para que en un momento se conjuguen y haya un encuentro con un propósito divino. ¿Ok? Estaba entonces ahí Cornelio. Nos dice que era la hora novena del día. ¿Qué quiere decir eso? Las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando estaba ahí Cornelio. Era un tiempo en el que los judíos acostumbraban orar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero es especial porque está orando. Es en su tiempo de oración cuando Dios contesta y viene esta visión. Y aquí hay una aplicación importante para nosotros. Debemos continuar orando. Debemos continuar orando, permanecer en oración. Y la semana pasada, espero que lo recuerde, yo hice mucho énfasis en la oración, pero en orar, ¿cuándo? Antes. ¿Se acuerda? Cuando Pedro y resucita a esta chica, ¿sí lo recuerda? Y fui muy enfático en que a veces oramos después, ya que tomé la decisión, ya que compré el coche, ya que me casé, ya que la lié. Y entonces hice mucho énfasis, hay que orar antes de comprar el coche, antes de comprar el terreno, antes de meterte en esa relación, antes. Pero hoy estamos viendo que es la constancia, la permanencia en la oración. Y en ese momento es que tú puedes recibir una respuesta de parte de Dios. Es en ese momento en que responde Dios a Cornelio. ¿Y cómo le responde? A través de una visión. Y la visión que este hombre tiene es un ángel que entra al lugar en donde él está, no sé si postrado, no sé cuál sería su posición, pero está orando y en esa visión él ve entrar a un ángel y sabe que viene de parte de Dios. Y le dice, Cornelio, le habla por su nombre. Y el versículo 4 dice, él, o sea, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, hay un montón de citas en la Biblia en donde aparecen ángeles. Jueces 6:22, ¿se acuerda de Gedeón? Aparece un ángel. Más adelante también hay en Jueces 13:20, Manoa y su esposa tienen un encuentro con un ángel, son los papás de Sansón. Primera de Crónicas, Dios envía un ángel a destruir Jerusalén. En fin, hay muchísimas apariciones y citas bíblicas en donde aparecen ángeles. Por mencionarle algunas, solo le di algunas. Pero el punto importante aquí es que estos eventos producían un efecto de temor en la persona y de asombro. Era algo delicado, o sea, era algo especial. Nunca me ha pasado. Yo no sé si alguien de ustedes sí, pero el efecto inmediato era que había temor en la persona y asombro. Y Cornelio no es la excepción. Nos dice la escritura que mirándole fijamente y atemorizado. O sea, siente temor de este encuentro con este ángel. Y entonces dice la traducción del lenguaje actual que le dice, ¿qué desea mi Señor? ¿Qué desea mi Señor? Responde. Y es especial porque el ángel de inmediato le contesta, pero le trata de dar tranquilidad. Entonces el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, hay ciertas cosas que de verdad tienen valor delante de Dios. Es importante aclarar que estas cosas de por sí o en sí mismas no traen la salvación a una persona, pero son detalles que Dios sí observa. Como que lo que vimos en la vida de Cornelio.
las oraciones y sus limosnas. Le dice este ángel, han subido. Dios se acordó de ellas, sí las miró, sí te escuchó, sí miró cuando tú te despojaste de algo para dárselo a alguien más, sí lo tomó en cuenta el Señor, le está diciendo el ángel. Y es importante comentarlo porque no vemos que Lucas haga comentarios como con Simón el mago, ¿se acuerda? Que diga, no, pues Cornelio lo hacía porque estaba persiguiendo la gracia de Dios. O estaba orando porque buscaba el favor. O sea, no lo explica Lucas, no nos dice, por lo tanto podríamos creer que era algo auténtico, que era de todo su corazón lo que hacía Cornelio. Era un hombre devoto y que adoraba con lo mejor que tenía de su entendimiento. Pero ¿sabe algo? A pesar de su sinceridad y de su devoción, Cornelio no era salvo. Y esto se vuelve algo muy importante. Y Dios lo sabía, y él necesitaba tener una comprensión correcta del Evangelio de Jesucristo. Y lo especial es que Dios ya estaba preparando eso para él. Vamos a leer el verso 5, por favor. Hechos 10, 5 y 6. Acompáñeme. Está hablando el ángel. Le dice, envía pues ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. O sea, Pedro, posa en casa de cierto Simón el curtidor. ¿Se acuerda que ahí lo dejamos la semana pasada? Que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No nos vamos a detener mucho aquí. Simplemente es la conversación que está teniendo Cornelio con el ángel y lo que le dice son instrucciones muy claras, muy sencillas, pero muy detalladas de qué es lo que tiene que hacer y llevar adelante. Y vamos a ver la reacción de Cornelio. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó ¿a cuántos? A 2 de sus criados. Y aún, fíjese, esa palabra es importante. Y a un devoto soldado que de los que le asistían, versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado una parte de lo que ocurrió. Ok. Obediencia inmediata encontramos por parte de Cornelio. No lo piensa mucho, tiene las instrucciones claras y las lleva adelante, se da prisa. No encontramos demora alguna en Cornelio. ¿Y sabe qué? Hay un consejo para usted y para mí esta mañana. En todo asunto en donde se juega el provecho de nuestras almas, es conveniente no perder tiempo. ¿Sí me siguió? En todo asunto en donde se juega el provecho de nuestra alma, es conveniente no perder tiempo. Ahora me interesa ver 2 detalles nada más de estos versículos que leímos. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Miren, en el ejército, lo sé porque tenemos un tío cercano, mi suegro, también era marino. Y en la milicia, según ocupa ciertos rangos, te asignan a alguien de menor rango para que te asista y está ahí en tu casa y prácticamente vive contigo. Y me llamó mucho la atención esta parte del soldado devoto. Lo que hace Cornelio es que llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Devoto. ¿Qué es devoto? ¿A qué te suena devoto? ¿Devoción? Y yo tenía aquí una aplicación, tomaba una aplicación y es que debemos procurar la devoción. Porque, ¿sabe qué? En la medida en la que usted procure la devoción, tal vez tus hijos te observen. Y llegado el momento, cuando tal vez hayan tomado algunas malas decisiones y ya se vean con el agua hacia la cintura o aquí en el cuello, se acuerden de esa devoción que vi en mi madre,
de esa devoción que vi en mi padre y entonces ellos busquen de Dios. Pero específicamente la lección que yo encontré aquí es para quienes ocupan una posición de influencia, como era el caso de Cornelio. Cuando tú tienes personas a tu cargo y entonces él llama a un soldado devoto, ¿de dónde creen que salió la devoción de ese soldado? De Cornelio. De Cornelio. Y yo decía, qué importante aplicación porque deben ver en nuestra vida esa devoción. Y la consecuencia es que la repliquen, inevitablemente. Y el otro punto importante que yo quería tocar es en el versículo 8, dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, todo. O sea que Cornelio no les ocultó nada, les platica todo. O sea, existe confianza con las personas que él tiene a su cargo, existe confianza con tu casa, con tu familia, con tus amigos, y les cuenta todo, les da detalle. Les explica el motivo, les habrá contado, miren, yo sé que no me lo van a creer, pero vi a un ángel y me explicó esta parte y yo les quiero pedir, vayan por favor, tengan cuidado, miren, se llama Pedro, se llama Simón y tiene por sobrenombre Pedro. Y a la casa a la que ustedes van a llegar es otro Simón, es curtidor, está cerca de la orilla, les da las instrucciones y les platica todo. Y tráiganlo, porque cuando él ya venga vamos a entender de qué se trata todo esto. Vayan por favor. ¿Y sabe qué? Hubo algo que me tocó profundamente. Yo creo con toda seguridad que este ángel podía haberle entregado el mensaje de salvación a Cornelio. ¿Lo cree usted o no? ¿Sí? Pero Dios ha escogido obrar por medio de instrumentos humanos. Y se me hace una tarea hermosa. Esta es de las partes medulares que vamos a ver hoy. El ángel podía haberle hablado a Cornelio. Imaginen esa escena, que se aparezca un ángel a ti y te diga, mira, seguro que creerías, ¿verdad? Pero Dios no lo hace de esa manera, sino solo lo envió para darle unas instrucciones y se va el ángel y somos tú y yo los responsables de llevar este mensaje. Y me parece una tarea preciosa, pero con una gran responsabilidad, porque muchas veces manchamos el mensaje con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir. Podemos compartirlo bien, impecable, dar mensajes, dar versículos, dar así todo muy bien, pero ya cuando las personas miran nuestro día a día y cómo reaccionamos, cómo hablamos, los tratos que hacemos, los negocios que hacemos, porque todo sale a la luz, hermanos, tarde o temprano. Y me tocaba mucho esa parte, dije, ¿por qué no le dio el evangelio a través del ángel? Porque es a través de usted y de mí que Dios quiere hacerlo. Amén. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, cambio. Pedro, ahora es el que regresa a la escena, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora Lucas nos lleva de regreso a Jope, deja esa en pausa, nos dice que ya van de camino hacia allá y da un giro y comienza a llevarnos a Jope con Pedro para ver cómo lo está preparando Dios. Y nos dice que ya van ellos en camino. Este camino que ellos van a hacer es un viaje más o menos de 10 horas, para que le vayamos calculando. Salen ellos hacia allá y mientras esto ocurre, toma un tiempo Pedro, dice, para orar y sube a la azotea. ¿A la hora qué dice? Sexta. ¿Qué hora es esta, Sergio? Las 12 del día. ¿Sí? Eso es la hora sexta, a las 12 del día. Y aquí ya vamos a entender un poquito más. Mire, los judíos tenían como hábito 3 tiempos de oración. Por la mañana, temprano,
al mediodía y al atardecer. Interesante lección, ¿no? ¿Cuántas veces ora usted al día? O sea, no se trata de hacer una religión, pero si el pueblo de Dios tomaba 3 tiempos de oración, que además yo lo pensaba y decía, qué especial. Imagínese usted que nosotros empezáramos nuestro día con oración. A tope, ¿no? Sale uno bien, animado, ahí para enfrentar cualquier situación que pueda presentarnos el día. Que al mediodía tú hicieras una pausa y te apartaras con Dios. Y Señor, es que no, todo esto que está transcurriendo durante la mañana, tal. Y al atardecer, otro tiempo. Sería muy bueno, ¿no? Pero nada, que a veces no podemos tomar ni siquiera un tiempo al día. En fin, había transcurrido ya algunas horas de que Pedro había desayunado y había tenido su primer tiempo de oración. Ya estamos aquí hablando del mediodía. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino éxtasis dice. Así es que Pedro, allá donde estaba, en Jope, en casa de este hombre, también tuvo una visión. La elevación del corazón a Dios en oración es excelente para preparar el corazón y la mente para recibir instrucciones de parte de Dios, ¿no cree? Pero quiero que note algo que nos dice la Escritura y se los voy a leer en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice, de pronto sintió hambre y quiso comer algo mientras le preparaban la comida. Pedro tuvo una visión. En la Reina Valera dice éxtasis. Pero esta palabra de sintió hambre en el griego nos sugiere más bien que Pedro había ayunado. Pedro estaba ayunando. Y mientras siente, ¿ha ayunado usted? ¿Sí? Levante su mano. ¿Quién ha ayunado alguna vez? Bueno, pues entonces entenderán esto que les voy a decir. Mientras Pedro está sintiendo esas punzadas de hambre, en ese momento, él tiene todos sus sentidos enfocados y está alerta en su oración a Dios. Y mientras alguien está preparándole abajo, porque él está en la azotea, le está preparando algo de comer, le sobreviene un éxtasis con K, de donde proviene la palabra éxtasis, que en realidad es una visión, tal cual la que tuvo Cornelio, pero quiero leerles al respecto el comentario de James Fawcett Brown. Dice, es una visión que difería de la visión de Cornelio por cuanto las cosas vistas no tenían la misma realidad subjetiva, aunque las dos fueron sobrenaturales. ¿Qué? O sea, la visión de Cornelio tuvo más bien una revelación de un encuentro personal con una figura, mientras que la que Pedro tiene más bien una revelación de tipo visión. No ve a nadie como tal, no ve a una persona, son distintas, ambas son visiones, pero no vamos a quedarnos ahí para no perder el punto. Versículo 11, ¿qué fue lo que vio Pedro? Versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Póngase atento aquí. Es la parte más importante y si se duerme, lo perdió. Y de nada habrá valido que usted se levantara temprano y se alistara. La visión de Pedro inicia viendo los cielos abiertos, ¿ok? Se abren los cielos y comienza a bajar un lienzo, una especie de tela atada de las 4 puntas. Y partiendo de ahí me parece interesantísimo porque
baja del cielo hacia la tierra. Si el lienzo simplemente lo hubiera volteado al suelo, hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque esto le estaba diciendo a Pedro algo muy claro, y es: esto que tú estás viendo viene del cielo. Pon atención, es celestial, viene de parte de Dios. No te descuides y presta atención. Cuando está finalmente lo suficientemente cerca este lienzo de Pedro, lo que él ve cuando se abren estas 4 puntas dentro del lienzo es toda clase de animales. ¿Cómo, Sergio? Toda clase de animales, excepto peces. Toda clase de animales. ¿Se acuerda del arca de Noé? Prácticamente. Todas las criaturas formadas por Dios estaban en ese lienzo. Y hasta este punto, Pedro solamente está observando. No pasa nada todavía. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí es donde viene el shock. Aquí es donde Pedro se escandaliza. Es algo muy, muy profundo. Para que podamos comprender un poquito lo que está sucediendo en la mente, en el corazón y en la voluntad y toda la revolución que se está dando en Pedro, necesitamos entender algo importante. Un judío, desde que era pequeño, se le instruía que no podía ni siquiera acercarse a la casa de un gentil. ¿Me siguen? Oye, Sergio, pero una pregunta importante: ¿qué es un gentil? ¿Sí saben o no saben qué es un gentil? Bueno, un gentil somos nosotros. Todos aquellos que no provenían de alguna de las tribus, todos aquellos que no eran israelitas, todos aquellos que no eran hebreos, todos aquellos que no eran judíos. Entonces, desde chico se te decía: no te puedes acercar, mucho menos nunca te vayas a sentar a la mesa con ellos, porque te pueden dar alimentos impuros. ¿Sale? Entonces, este fue el contexto en el que Pedro creció. Ahora sí, ya que entendemos un poquito más, podemos comprender, número 1, la lucha que estaba teniendo Pedro de vivir en Jope, en donde estaba viviendo. ¿Se acuerda? Bueno, ¿dónde estaba viviendo Pedro? En casa de Simón, el curtidor. Esto es grave, porque trataba con animales muertos y los despellejaba y todo eso. Pero era judío. O sea, solamente había un choque con Pedro en cuanto a su profesión. ¿Sale? Y Pedro ya estaba lidiando con esos primeros prejuicios como de: híjole, pues bueno, pues se quedó a vivir ahí porque ya compartían la fe cristiana. Pero esto que vamos a ver es mucho más profundo, porque ya tiene que ver con los alimentos. Acompáñeme a Levítico. Abra su Biblia, por favor, en Levítico. Levítico, capítulo 20, verso 25. Levítico, capítulo 20, versículo 25. ¿Está conmigo? Dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre ¿qué? Entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestra persona con los animales, ni las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Versículo 26. Habéis pues, es lo más importante, habéis pues de serme ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo. Y aquí está el propósito de todo: y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios hace claramente la distinción en cuanto a la comida impura
y lo puro para comer. ¿Qué animales sí, qué animales no? De la tierra, del cielo, les dice, los que se arrastran, ninguno. Y ustedes tienen que apartarse de esto, les dice. ¿Para qué? Para que sepan que ustedes son un pueblo que yo escogí, que son mi pueblo y yo soy su Dios. ¿Ok? Y entonces lo que ve Pedro en el lienzo, pues son camellos, puercos. Y la instrucción le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué? ¿Puerco? Digo, usted y yo comemos pastor y taquitos y nos da igual, pero para ellos era algo sumamente profundo, porque eso era lo que los hacía distintos a los demás, los hacía separados, los hacía consagrarse para Dios. Era una instrucción nacional. O sea, les daba una identidad muy hermosa, que era algo celestial, eran el pueblo de Dios. Por eso no comían y por eso no hacían esas cosas. Y por eso cuando le dice mata y come, representa un choque para Pedro como de no, por supuesto que no lo voy a hacer. Tenía todo que ver con su identidad como judío. Era romper esos esquemas, era algo sumamente profundo. Y aquí hay una aplicación. Agárrese de su silla, por favor. Mire, yo el día de hoy me encuentro a muchas personas que me dicen, es que ustedes los cristianos no bailan, no toman, no fuman, y así pues como que son bien aburridos. Y esto es correcto, esto es cierto, no son cosas que hacemos. Pero no es porque yo encuentre una prohibición como tal. Fue una de las cosas que a mí me persuadió tanto de la fe cristiana, que no encontré una así, tienes prohibido el tomar el café, mira el versículo. No lo encontré, yo encontré libertad. Pero más que una prohibición como tal, cuando tú entiendes que eres pueblo de Dios, entonces las cosas cambian. Cuando tú entiendes que has sido apartado del pecado, las cosas cambian, tu entender cambia. Y entonces yo comprendí el peso del pecado y el costo que fue la muerte sangrienta de Cristo en aquella cruz. Y ahora soy libre y podría bailar, podría fumar. De hecho, fumé muchos años, pero Dios me hizo libre cuando conocí a Cristo. Y en esa libertad que yo conocí fue que me dio mi identidad en Cristo. Y por eso es que yo no hago una u otra cosa, porque podríamos hacerlo. Pero dice la Biblia, todo me es lícito, pero por nada me dejaré dominar. Y en ese estar jugando entre esa línea de, híjole, te atrapa, haciéndote listo. No pasa nada, yo no encuentro prohibición en tomarme una cerveza. ¿Qué crees? Que el problema no es la cerveza, sino que después de la cerveza viene la otra, y después de la otra, y terminas, y eso sí es un problema. No tengo nada prohibido como tal, es libertad, y es mi identidad. Pero si tú, dama cristiana, hermana cristiana, tú te vistes igual que una mujer que no conoce a Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que somos hábiles para argumentar. Yo sé que alguien de ustedes me puede decir, pero Dios mira el corazón. Está bien, amén, es correcto, o sea, sí, eso es verdad. Pero ¿qué te distingue? O sea, ¿cuál es la diferencia que podrían decir? O sea, si vemos es como, pues, yo no veo nada, es igual. Identidad. Ahora yo entiendo muchas otras cosas por las cuales visto de esta manera, hablo de esta manera, pienso de esta manera, procuro esto y ya no aquello. No somos perfectos. Hay quien dice, ¿qué? ¿Usted no peca? Claro,
pero no se trata de estar justificando mi vida de pecado. ¿Amén? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos distingue de ser cristianos? Que alguien simplemente pueda escucharnos y diga, qué bonito habla esta persona. No porque uses versículos, sino porque, oye, yo escucho hablar a esta persona y me da esperanza. O sea, yo lo escucho hablar de Dios o veo su estilo de vida, cómo trata a su esposa. Yo veo a ella cómo trata a su esposo y no veas, o sea, veo algo diferente. Solo es eso, identidad, identidad. Y esta es uno de los puntos importantes de esta palabra que estamos estudiando hoy. Y está Pedro delante de aquel lienzo y dice, mata y come. No, ¿cómo crees? Versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no. Versículo 14, es contundente Pedro y su carácter. Versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Cuándo? No, bueno, de vez en cuando sí me he echado unos de carnita, ¿no? Trompa, oreja. Y ahorita para que les dé un poco de hambre. Buche, cabeza, sesos. Imagínense eso, un judío. Camaroncitos. Todo eso era inmundo para ellos. El conejo, inmundo. Y Pedro le dice, no, determinado. Era tal el choque que ni lo piensa. Le dice, no, no lo voy a hacer. Nunca he comido cosa común e inmunda. Como judío celoso, Pedro ha guardado las leyes dietéticas de los judíos hasta ese momento. Entonces, imagínese usted cómo hacer a un lado, así de inmediato, todo aquello que podía afectar su conciencia. O sea, que Pedro le dijera, no, pues sí, a ver, y sacar un cuchillo y fuera y agarra un puerco ahí. No, era una lección que estaba tratando Dios con él. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Órale. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Tan arraigado estaba en la vida de Pedro todas estas normas alimenticias que Pedro no cede con facilidad, no comprende lo que está pasando, pero no comprende y dice, no, no voy. Pero ahora Dios agrega, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Se los voy a leer traducido del griego así tal cual. Lo que Dios ha hecho limpio, no lo sigas llamando impuro. Eso le dice Dios en esta segunda ocasión. Lo que Dios le está diciendo a Pedro es, ya se terminaron las distinciones ceremoniales. Se terminaron las distinciones ceremoniales. Y con ello ya no hay gentiles y judíos. Ya solamente hay un pueblo. Amén. Versículo 16. Esto se hizo ¿cuántas veces? Diga convicciones. Wow. La escena se repite 3 veces y finalmente el lienzo es llevado. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Termina la visión de Pedro. Se cumple la misión que Dios quería tratar con él. Y vámonos hacia el final, versículo 17. Y mientras Pedro estaba, ¿cómo? No le escuché. Perplejo, subráyelo ahí en su Biblia. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro se queda perplejo. ¿Se ha quedado usted perplejo? Mire cómo dice la nueva versión internacional.
no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Estaba confundido. Y ahí está Pedro. Termina la visión, él no tiene claridad sobre el significado de aquella visión. Y yo quiero decirles el significado de esa visión. Tiene un significado doble, creo que ya muchos lo entendieron ya, pero vamos a puntualizarlo. Número 1, quedan abolidas las restricciones sobre los alimentos. A partir de ese momento, Dios le dice, no más estas restricciones alimenticias quedan abolidas. Y número 2, la visión hablaba sobre inclusión. Hablaba de un solo cuerpo, de los gentiles por un lado, que eran representados por los animales impuros. Mira al de junto y dice, eres un animal impuro. Dígale. Y ahora usted voltea y dígale, tú también. Esa era la representación de los animales impuros, los gentiles, o sea, yo. Y por otro lado, los judíos, representados por los animales puros. Y entonces esta visión representa esa inclusión, esa fusión en donde a los ojos de Dios ya no hay más dos pueblos, sino uno solo, para que todo aquel que en Cristo creyera sea salvo y sea recibido por parte del Creador. Amén. Ya no más enemistad, el velo se ha rasgado y hoy usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más rituales. Solo basta que usted disponga su corazón ahí a solas, en su casa, enseñaba el Señor Jesús. Entra a tu aposento, cierra la puerta y dile, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos da un modelo de oración que es digna de estudiarse. Pero ya no hay más división, ya hay un solo pueblo. Y ese eran los dos simbolismos de aquella visión. Pero le dura poco el tiempo de perplejidad. Realmente Pedro no tiene mucho chance de estar todavía ahí en la lucha. Cuando he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión. Mire, aún no estaba clarificado en su pensamiento Pedro, por lo que vio, por lo que escuchó, estaba todavía ahí, yo creo, en la azotea, así de, ¿qué fue todo esto? ¿Qué fue todo esto? No puede ser. Cuando ya llegan las personas enviadas por Cornelio, y entonces todo esto comenzaría a tomar claridad. Amén. Y hay una aplicación especial para nosotros y es, no quiera entenderlo todo, hermano. No quiera entender todo el consejo de Dios de una sentada, porque diríamos aquí en México, para las personas que nos escuchan en internet, a lo mejor de otro país, se empacha, me empacharía. Imagínate que Dios nos descargara la visión completa. Nos indigestamos, dándole seguimiento a esta parte del hambre, de los animales impuros, de la comida. Hermano, no querramos entenderlo todo. No es así, no es así. Dios tiene sus tiempos y sus sazones. ¿Cuántos dicen amén? No querramos entenderlo todo, hermanos. No nos corresponde a veces. Dios nos va dando pequeñas porciones. Y ya después que recorriste eso, tú miras hacia atrás y dices, wow, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Amén. Y era así, esto era lo que estaba pasando en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio, y ninguno de los dos estaba teniendo claridad de que no entiendo mucho. Siga orando, hermano. ¿No entiende? No pasa nada, permanezca en oración, permanezca en oración. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Comience a leer la Escritura, orando, escudriñando la palabra, eso nos toca. No trate a fuerza de entender todo lo que nos está sucediendo, porque muchas veces no va a ser así. Atravesamos tiempos difíciles, situaciones complicadas que dices, no entiendo, Dios.
Parece que cuando me llueve me tupe, ¿no? Y no, como dicen, cuando me llueve me llovizna o algo así. No entendamos, hagamos la parte que nos corresponde, permanecer en la fe, continuar orando, continuar leyendo la Escritura. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer y seguir teniendo fe. Y Dios, a su debido tiempo, nos va a revelar para su gloria. Amén. Vamos sobre lo último. Lo dejé así especial. Versículo 19, la segunda parte. Le dijo el Espíritu, o sea, a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. Pues imagínense eso, Pedro todavía no está entendiendo lo que vio y lo que escuchó, y ahora el Espíritu Santo le habla y le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Muy bien. Encontramos aquí que Pedro está en una perfecta, preciosa e íntima comunión con Dios. Y la tercera persona de la Trinidad de Dios le habla. O sea, es un hombre lleno del Espíritu y le habla. ¿Y qué es lo que le dice? Le da un aviso. Le está avisando lo que va a suceder, lo que viene a continuación. Y le da instrucciones. ¿Por qué lo hace Dios? Para que Pedro no tenga miedo. Para que Pedro no tenga miedo, porque ahora tiene 2 problemas delante Pedro. Y entonces el Espíritu Santo le está diciendo antes, para que esté tranquilo, haya certeza, autoridad, poder, todo lo que el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 2 problemas que le vienen enseguidita a Pedro? Número 1, sabe que las personas que están a la puerta son gentiles y que va a tener que pedirle a su tocayo, a Simón, el curtidor, que los deje pasar ahí la noche y que les dé de comer. Eso, híjole, ¿cómo manejar esos prejuicios en su corazón? Si aún el mismo Pedro no sabía cómo manejarlo, ¿cómo le iba a pedir al curtidor? Oye, pues vamos a ocupar tu cuarto de arriba. Aplicación. Tenemos que aprender a enseñar a otros. Amén. Tenemos que aprender a transmitir ese amor de nuestras convicciones a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todo a los creyentes. Porque estamos hablando de un punto que iba a tratar Simón Pedro con Simón el curtidor. Ya estamos hablando de 2 cristianos. ¿Y cómo le iba a transmitir? Mira, yo creo que no me vas a entender, pero tuve una visión en donde bajaba un manto del cielo. Solo recíbelos y dales de comer. Es difícil. Es difícil cuando ni siquiera a veces nosotros entendemos y tú llegas y le quieres decir a la persona: es un propósito de Dios, hermano, ¿no? Una persona me decía: esto de los tiempos de Dios, ¿cómo explicas eso? Tenemos que pedir la ayuda de Dios para poder lograr transmitirle a la persona ese amor, esas convicciones, eso que tú sí entiendes. ¿Cómo se lo transmites al otro? Y segundo problema con el que se iba a encontrar Pedro. Pedro va a encontrarse muy pronto en presencia de un soldado romano. Y para entender esto un poco más es que habían graves conflictos entre romanos y judíos. Y luego gentil. Era una situación complicada la que iba a tener que enfrentar Pedro. Y nuestra última lección de hoy es que debemos poder deponer nuestros miedos, hacerlos a un lado. Porque muchas veces están ligados a nuestras emociones, a lo que yo estoy sintiendo en ese momento.
Y si yo logro hacerlo a un lado para dar pasos de fe, se cumplirá el propósito de Dios. Amén. Era lo que estaba pasando. Y por eso el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, mira, ya llegaron ahí. Atiéndelos. Ve con ellos y no tengas temor. No dudes, dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque seguramente estamos atravesando situaciones y si no estás tú en una situación complicada, con toda certeza va a venir más adelante y el Señor te dice, no dudes, no tengas miedo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie.